Deberíamos recuperar esos derechos ciudadanos, esos espacios públicos y esas necesidades para que la arquitectura exista. Buenas, soy Manuel, estudiante de arquitectura. En esta entrevista de Perspectiva FAU tengo el placer de hacer unas preguntas a un arquitecto joven de Paraguay, que recibió en Argentina. Algunos y algunas estudiantes de arquitectura ya lo conocerán, Lucas Fuster. Bueno, desde ya les agradezco mucho el interés en conocer nuestro trabajo y, y a tratar de responderles. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es para vos la arquitectura? Me preguntan qué es la arquitectura y creo que es la pregunta más difícil de todas. Hay un texto que me envió un amigo que dice que en una novela uno tiene que seguir el orden de las letras para entender lo que el escritor quiso decir en el mismo orden en que él no las escribió. O también sucede en una película que uno tiene que sentarse y seguir linealmente tal cual se fue concebida. También para la música. En cambio en la arquitectura uno puede recorrer un edificio con su propio camino y bajo su propio ritmo. Esto me crea una idea de que la arquitectura podría ser un espacio de libertad, aunque sea presa de sí misma. Creo que es lo más interesante que tiene la arquitectura, la capacidad de crear espacios de libertad para las personas. ¿Cuál considerás vos que es el rol del arquitecto o arquitecta en la sociedad? El rol de la arquitectura en la sociedad creo que está confundido hace mucho tiempo. Los poderes económicos han tomado el control y eso está clarísimo en todas nuestras ciudades. El que tiene la agenda urbana es el desarrollo inmobiliario y se dejó de lado el interés de las personas, nos arrebataron el espacio público, los espacios públicos, pusieron un sistema de control en nombre de la tecnología con cámaras, etcétera, y eso hizo que la arquitectura se vuelva completamente prescindible y solamente responda a intereses económicos y no de la población. Creo que sí, deberíamos recuperar esos derechos ciudadanos, esos espacios públicos y esas necesidades para que la arquitectura exista. De otra manera, simplemente somos títeres de estos poderes económicos. Bueno, yendo más a lo macro, ¿crees que existe una arquitectura regional, una arquitectura latinoamericana? Por supuesto que hay una arquitectura regional. Tenemos herencias culturales muy similares, contextos socioeconómicos parecidos. Básicamente toda Latinoamérica puede tejerse con el mismo hilo. Y también eso implica que tenemos situaciones climáticas, materiales, conocimientos que hacen que tenga mucho sentido lo que hacemos desde acá. Y bueno, la otra pregunta que es así que relaciona ahí en la Argentina, entre la arquitectura argentina y paraguaya, creo que la respuesta es la misma.
Lo más interesante es que al tener estas similitudes podemos contagiarnos, podemos aprender unos de otros, y es como un gran laboratorio que nos tiene a todos metidos en la misma situación, buscando respuestas muy distintas a otros contextos o de otros continentes. ¿De qué mirada tenés acerca de esta arquitectura? Lo más interesante de la arquitectura latinoamericana es que se armó una red de arquitectos y estudiantes que tienen muy diversa, pero con intereses bastante similares, que están tratando de romper un poco con lo que decía anteriormente. Están tratando de hacer una mejor arquitectura, de devolver la arquitectura a ese lugar de la sociedad donde pueda solucionar problemas reales y no intereses ajenos. Y creo que eso es lo más interesante que está pasando hoy, que un poco gracias a la hiperconectividad, estos arquitectos y estudiantes de varios países de Latinoamérica han podido congeniar o consensuar intereses afines a pesar de la diversidad de cosas que hacen o que se dedican, pero siempre tratando de llevar esta a su lugar de origen. Bueno, ahora yendo más a tu país, últimamente hay una gran notoriedad acerca de la arquitectura de Paraguay. ¿A qué crees que se debe esto? Respecto a la notoriedad de la arquitectura paraguaya en los últimos tiempos, creo que existen unos personajes que fueron muy curiosos en su momento y que no dejaron que la falta o la escasez de recursos sea un motivo para dejar de hacer buena arquitectura. Que son esta nueva arquitectura que tiene mucha notoriedad, que son Javier Corbalán y Solano Benítez. Hubieron muchos otros anteriores que hicieron cosas muy interesantes, pero creo que la pregunta viene por este interés que hay ahora, y es que ellos se dedicaron a poder hacer con mucho ímpetu buena arquitectura a pesar de un montón de condicionantes, y además armaron de sus estudios unas escuelas paralelas de arquitectura, y además de su rol docente, que contagiaron a un montón de gente, entre los cuales yo me encuentro. Son un grupo bastante grande que se sigue ampliando, y bueno, ese contagio que hubo de hacer mejor las cosas, creo que está teniendo resultados para nosotros mismos. Cada vez va a haber mayor cantidad de gente interesada en hacer buena arquitectura, según lo que pensamos, y bueno, por lo visto eso tuvo notoriedad afuera. Pero creo que eso fue un momento de valentía, de riesgo, digamos, para poder y de creer en algo, y que está dando resultados. Respecto de la relación arquitectura-paisaje, ¿qué relaciones podrías mencionar? ¿De qué es para vos lo que más se debe tener en cuenta? El paisaje es un constructo del pensamiento, por lo tanto existe a partir de que nosotros lo intervenimos.
que somos conscientes de que somos parte del paisaje y por donde hemos pasado. Creo que ya ha pasado por muchas investigaciones, por muchos acercamientos al respecto, que no podríamos negar que la arquitectura es parte del paisaje y no un objeto. Y eso también entendiendo que el paisaje no es solamente esta cosa idílica de la naturaleza, sino que también hay paisajes urbanos, paisajes basura, paisajes industriales, donde la arquitectura tiene que ser parte del paisaje y construir con el paisaje y no como una cuestión objetual y narcisista que se posa sobre sí misma. En la obra La casa Netaller no solo hay una puesta en valor de la vivienda típica, la casa conocida normalmente como la casa de Rizo, sino que también hay un recondicionamiento de los espacios. ¿A qué se debe esto? ¿Qué se quiso lograr con esto? Además hay una reutilización de los materiales, lo que es común en muchas obras tuyas. ¿Cómo fue la elección de estos materiales? En la casa Las Mercedes, que es mi casa y era mi taller, más que poner la puesta en valor de la casa como construcción en sí, no tiene ningún valor patrimonial. Es una casa de los años 40, 50 aproximadamente. Lo que sí se trató fue de potenciar la tipología, que es para mí lo más importante de las intervenciones que se hacen en el patrimonio, poder tomar esa manera de habitar y traerla al presente, a este tiempo. Como era una casa de chorizo y tenía todos los cuartos interconectados por puertas, acá lo que hicimos fue una demolición controlada básicamente, en donde todos los muros que se tiraron tenían una doble función, eran materiales y también eran la posibilidad de abrir, de conectar estos espacios de una forma más adecuada a estos tiempos. Nosotros como familia nos interesa vivir de esta manera. Es un solo espacio continuo que está separado, o sea, la puerta del dormitorio tiene una puerta de 2,5 metros, o sea, está completamente integrado. Incluso ahora en la cuarentena era no un problema, pero es simpático porque prácticamente no existen espacios cerrados donde no pueden cerrarse. El lugar más apartado que había, que era el taller que se ingresaba por atrás de la casa, se abrió un hueco y es la pieza de mi hijo, donde a través del baño uno pasa la pieza y bueno, está todo conectado. Y creo que esa es la parte más interesante. Un gesto muy importante fue sacar el techo y colocarlo de otra forma, como un cuarto de un paraboloide hiperbólico, y que eso permitió ganar altura y acceder a una terraza, que es la parte nueva de la casa, y tener estos dos niveles más la gran altura que está encima de la sala, cocina, comedor, todo unido. Con eso entra luz, circula el viento, bueno, y básicamente todo sucede como en un gran espacio. La casa ni siquiera es muy grande, aunque lo parece por esta altura. Y respecto a los materiales que están preguntando, bueno, en esta casa, por ejemplo, no se compró un solo ladrillo. O sea, todos los muros nuevos se hicieron con las demoliciones de muros existentes. Las maderas,
conforman el techo, se recuperaron muchas existentes y se compraron, recuperaron de obras en demolición, de otras obras en demolición. Igual una casa que nunca estuvo terminada, o sea, constantemente se está modificando, ampliando, adaptando. Esta estructura que se ve acá, por ejemplo, es posterior de cuando me mudé. Es la continuación del techo, pero sin techo. Es una estructura para que crezcan las plantas. Y se hizo con tirantes que no daban el largor para cubrir todo el espacio. Entonces, bueno, hay todo un sistema de uniones que se puede ver ahí, que funcionó en parte, pero también tenía mucha flexión, pues son 8,80 metros de luz. Entonces, bueno, hubo que ponerle todo un sistema de tensores para poder terminar, y esto completa, digamos, el tamaño de toda la casa con su estructura, pero desnuda. Y así los ladrillos se convirtieron en muros, en pisos. Ahora hay una intervención nueva que sí es de hormigón armado, una parte de hormigón armado, que es lo que será mi futura oficina, pero que va a ser construida completamente como base, pero será construida completamente con una estructura de madera, que también son lotes de madera recuperada que compro sin tener teniendo el proyecto en la cabeza, pero sin sus medidas específicas. Una vez que consigo los materiales, se empieza a concebir el proyecto. Yo creo que antes de estar utilizando maderas de reforestación en este afán ecológico, primero tenemos que agotar los recursos existentes. Y encima, estos recursos de madera de demolición son maderas de primerísima calidad, son joyas en nuestro país. Madera del apacho, casi siempre, que está súper estacionada. Entonces es un lujo poder contar con eso a un precio mucho más barato que estar comprando madera nueva reforestada. Yo me preguntan mucho, bueno, si yo hago, como que en mi trabajo hay muchas cosas de reciclaje. Yo no apoyo el reciclaje per se. Yo reutilizo materiales como una oportunidad de darles una nueva vida a estos materiales que están ahí, que para mucha gente es un desecho. No es que me propongo hacerlo de manera reciclada, sino que depende un poco del contexto y de los recursos que hay disponibles. Me gustan mucho los desafíos de poder hacer obras cuando no hay recursos, y que eso no sea un impedimento. Fue el caso de la Plaza de Nuestros Sueños, y ahora la última obra que hicimos fue el agujero de Bisoca. Obras que pueden ser mucho más interesantes, cubrir mayor cantidad de necesidades en cuanto a tamaño, a espacio, a lo que sea, con lo que haya disponible. Creo que viene más por un lado del ingenio que por un lado de una filosofía del reciclaje. Creo que el reciclaje está un poco sobrevaluado, muchas veces por certificaciones extranjeras o por modas. Sin embargo, se gastan se invierte un montón de otros recursos que son huellas de carbono, básicamente en traslados, en transporte, o que no sería lo mismo si nos fijásemos bien qué es lo que tenemos a mano. ¿Te parece que hay una mayor conciencia de los arquitectos y las arquitectas con respecto a la sustentabilidad? Realmente no sé si hay mayor conciencia. No puedo juzgar
a los jóvenes. Sí hay mayor información, hay mucho más información que antes, por lo tanto también hay más responsabilidad al tomar decisiones, porque 30, 40 años atrás, cuando no se tenía la información del daño que se estaba ocasionando, bueno, se podía dejar pasar. Hoy ya no se puede dejar pasar, pero no creo que vaya por ahí la mano. Voy a citar a Roberto Busnelli, que citó a su vez a Soto de Moura, que hay que dejar de ponerle apellidos a la arquitectura. O sea, no hay arquitectura sostenible o sustentable, ambiental, etcétera. Hay buena o mala arquitectura. Estoy muy de acuerdo con eso. O sea, una buena arquitectura es sostenible. Una buena arquitectura tiene mucho en cuenta su estructura, sus materiales, sus orientaciones, sus capacidades y necesidades de protegerse de los agentes atmosféricos. O sea, y eso hubo siempre, no es que es algo nuevo. La buena arquitectura siempre lo tuvieron en cuenta y no es que hoy hay mayor conciencia. Creo que sí, solamente hay mayor información, que a veces también es un peligro, porque ante tanta información hay información errada o información enmascarada, como estas certificaciones de las que hablo, como la LEED, por ejemplo, o mismo modas que son bastante incongruentes. O sea, por un lado dicen una cosa, pero por otro lado hacen otra. Entonces, ¿dónde está la sustentabilidad en colocar en un edificio un vidrio de doble cámara de aire que nos protege el calor con el solo fin de hacer un edificio vidriado corporativo que está dictado que debe ser así por cuestiones ajenas a la arquitectura, cuando bueno, la producción de ese vidrio probablemente ocasiona un montón de gasto ambiental? No estoy diciendo que no se utilice ese vidrio. Lo que sí me parece es que hay mucha confusión a veces en este afán de ser sostenible por ser sostenible. Creo que haciendo buena arquitectura podemos lograrlo tranquilamente. El proceso de participación ciudadana, ¿qué implica? ¿Cómo se construye el vínculo con las personas? Creo que los procesos de participación ciudadana se logran con mucho sentido común, básicamente. Muchos discutimos con varios amigos y colegas de este tema de la arquitectura participativa, hasta qué punto llega, ¿verdad? O sea, obviamente que hay que hacerle participar a la población en proyectos que sean de interés público. El tema es que cada uno sepa cuál es su rol. Yo particularmente creo que todas las opiniones, los intereses son necesarios y sumamente válidos, pero el diseño no puede ser una cosa conjunta. Salvador Rueda decía una vez que si vamos a hacer diseño participativo de las ciudades, entonces también hagamos medicina participativa y traigamos a alguien que necesita una operación a corazón abierto y entre todos los vecinos lo operamos. Creo que va un poco por ese lado. Cada uno tiene que encontrar cuál es su rol y ese rol llevarlo a cabo. Y en un proyecto de interés público trasciende totalmente la arquitectura. Hay muchísima gente que es necesaria, que no tiene que ver con la profesión para poder llevar a cabo, si no son proyectos completamente inútiles. Mi experiencia tiene que ver con el sentido común, con hablar con las personas, con involucrarlos en el proyecto, con soñar juntos, y que no sea solamente un encargo, sino que sea
un fin común que pueda traducirse en una obra de arquitectura, pero eso es solamente una parte. O sea, creo que las obras de arquitectura son parte del proyecto. El proyecto generalmente es mucho más grande, más amplio. Está la necesidad de mantenerlo, de utilizarlo, quiénes lo van a utilizar. Si no se tuvo en cuenta la gente, esto se cae, o sea, esto no funciona. Creo que lo único que podría aportar es eso, bajarse del escalón del arquitecto y ponerse como un ciudadano más, y a partir de ahí tratar de construir un proyecto y nosotros ocuparnos de lo que nos toca. En la Plaza de Nuestros Sueños, esta creo que es la imagen que más me impactó cuando llegué ahí, cómo ellos utilizan el espacio público. O sea, lo que sería la vereda es el lugar donde se lava la ropa, es el lugar donde se tiende la ropa, donde se hace venta de garage. Como ven, son 3 fotos distintas en el barrio, y esa apropiación del espacio público hace que cualquier obra pueda ser interesante, porque la gente está en la calle, la gente está sin miedo. Un barrio que está bastante degradado, pero de alguna forma la gente mantiene su dignidad y un respeto. O sea, a mí me parece que eso fue lo principal, lo que hizo posible que la gente se sume al proyecto. Y nos pidieron algo muy chico, muy pequeño, y quisimos hacer algo muy grande. Para eso encontramos industrias cerámicas en la zona, y verificamos que los neumáticos era un potencial en este proyecto por la cantidad que hay que se desecha, y que te lo regalan porque no se sabe qué hacer con ello y porque junta dengue, etcétera. Entonces, y la otra parte más complicada y entretenida de esto fue el haber trabajado con personas desde 1 año para arriba. O sea, tuvimos que trabajar con niños casi recién nacidos, con sus hermanitos, con adolescentes, con los padres, gente que tiene por su edad intereses completamente diversos. Entonces, también parte de este proceso de involucrarlos fue poder, aparte de entender qué es lo que querían, sino que ellos mismos puedan construir lo que estaban pensando que querían, para poder mantener los juegos más adelante. Y desde pequeños dibujos hasta maquetas y construcción en escala real, lograron hacer que nosotros podamos traducir el proyecto. Una cosa que siempre muestro es que el dibujo más común de todos los chicos era esta típica estructura de hamaca que tiene una escalera, unas hamacas colgando y un tobogán, que se repitió en casi todos. Nosotros lo pudimos traducir en una gran estructura de 83 metros de largo, donde cuelgan todos los juegos, y esa pasarela la que ellos soñaban, que tenía generalmente 2 a 3 metros de largo, acá tenía 83 metros y es el principal juego. Y esto fue lo que fue construido con neumáticos, de lo contrario hubiese sido muy caro, y además generaba sombra. Hay muy pocos árboles en esa plaza, entonces cumplía varias
varios roles, y es un poco lo que yo defiendo de nuestro rol, de ser capaces de poder captar y traducir los intereses de la gente en un proyecto arquitectónico y en una construcción, en el caso que se dé. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo familia argentina y un montón de amigos allá, así que un placer haber estado con ustedes. Bueno, un gusto que hayas aceptado de participar de estas entrevistas de Perspectiva FAO.